¿Alguna vez has sentido que ciertas partes de la Biblia son como puertas cerradas, esperando ser abiertas con una llave espiritual? ¿Te has preguntado por qué algunos profetas parecen tan olvidados, como si su mensaje ya no tuviera eco en nuestro tiempo? ¿Qué propósito eterno se esconde detrás de un libro breve escrito por un profeta que muchos apenas conocen? Hoy nos adentraremos en uno de los mensajes más poderosos y menos comprendidos del Antiguo Testamento. Un mensaje que arde con justicia, esperanza y santidad. Hablamos de un hombre casi invisible para la mayoría, pero cuya voz resonó como trueno sobre los imperios humanos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu percepción de Dios, de la historia y del destino eterno. Este es lo que nadie te ha contado sobre el profeta Nahum. El libro de Nahum es uno de los 12 llamados profetas menores, no por su falta de importancia, sino por la brevedad de su escrito. 3 capítulos, poco más de 50 versículos, pero cargados con una fuerza espiritual que atraviesa el tiempo. Nahum aparece casi como una figura en la penumbra. No se menciona en otros libros de la Biblia. No sabemos mucho de su vida personal, solo que era de Elcos, una localidad de la que incluso los estudiosos han debatido su ubicación. Y sin embargo, su mensaje fue dirigido a una de las ciudades más grandes, más poderosas y más temidas de la antigüedad: Nínive. Para entender por qué Nahum fue levantado por Dios, debemos volver atrás al contexto de una civilización cruel, el Imperio Asirio. Su capital, Nínive, era una ciudad fortificada, construida con lujo y arrogancia. En sus tiempos de esplendor, albergaba palacios gigantescos, esculturas impresionantes y muros tan altos que parecían tocar el cielo. Era símbolo de poder, pero también de opresión. Los asirios eran conocidos por su brutalidad. Aplastaban a sus enemigos con tácticas despiadadas, empalamientos, deportaciones masivas, torturas públicas. Se jactaban de sus conquistas no solo en crónicas escritas, sino también en relieves tallados en piedra, donde se mostraban a sí mismos humillando naciones. Israel, el pueblo de Dios, fue víctima de esta violencia. Las tribus del norte fueron llevadas al exilio bajo Asiria. Ahora, si recordamos a Jonás, entenderemos mejor el drama espiritual. Jonás había sido enviado a advertir a Nínive, y ellos se arrepintieron. El juicio fue detenido. Dios, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de una ciudad que se humilló. Pero ese arrepentimiento no duró. Con los años, la arrogancia volvió a apoderarse del corazón de Nínive. La generación que temió a Dios fue reemplazada por otra que lo olvidó. La misericordia fue despreciada y el orgullo ocupó el lugar de la humildad. Entonces, Dios habló otra vez, esta vez no para advertir, sino para declarar sentencia. Y fue Nahum el escogido para proclamar esta palabra. Desde el primer versículo se nos revela la naturaleza divina que muchos hoy evitan: Dios como juez. El texto no suaviza. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador, lleno de indignación. No tendrá por inocente al culpable. Nahum 1, 2, 3. Este no es un Dios débil. No es un Dios moldeado por las emociones del hombre. Es el Santo de Israel. Su paciencia tiene un límite, su justicia, un propósito eterno. Nahum no habla a través de símbolos difíciles de interpretar como otros profetas. Su mensaje es claro, directo, inconfundible. Nínive caerá. No hay espacio para dudas. Y lo más asombroso es que lo que él profetiza se cumplió con una precisión extraordinaria. En el año 612 a.C., una alianza entre los medos y los babilonios sitió y destruyó Nínive. Las murallas colapsaron,
probablemente debido a una crecida del río Tigris, algo que Nahum había anunciado proféticamente al decir: con inundación pasante acabará del lugar de ella. Nahum 1:8. Los arqueólogos modernos, siglos después, encontraron las ruinas de la ciudad enterradas bajo tierra, como si el juicio divino las hubiera silenciado completamente. Durante mucho tiempo se creyó que Nínive era solo una leyenda, hasta que fue redescubierta en el siglo XIX. Esto confirma que la profecía de Nahum no fue un simple discurso moral, sino una palabra viva y efectiva. Pero lo más profundo de este libro no es la destrucción de Nínive, sino el carácter de Dios revelado en medio del juicio. En Nahum 1:7 encontramos un versículo que ha sido consuelo para millones. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Este versículo es el corazón del mensaje. Mientras Dios juzga a los orgullosos, protege a los humildes. Mientras destruye al impío, fortalece al justo. Este es un mensaje que trasciende el tiempo. Dios no olvida a los suyos. Aunque el mundo parezca temblar, aunque los imperios se derrumben, Él sigue siendo fortaleza. Y es aquí donde Nahum se convierte en una palabra profética también para nuestros días. Porque no faltan hoy las Nínives modernas, sistemas que desafían a Dios, potencias que se levantan con soberbia, sociedades que han olvidado al Creador. Pero Dios no ha cambiado. Él sigue reinando y su juicio sigue siendo tan real como su misericordia. Nahum no solo habla del castigo de los impíos, habla de la fidelidad divina para con los suyos. Es un llamado a confiar, a perseverar, a no temer cuando las estructuras humanas se desmoronan. Es un llamado a mirar más allá de lo visible y anclar nuestra fe en lo eterno. Porque mientras el mundo observa el colapso de imperios, Dios observa los corazones que se mantienen firmes. El mensaje de Nahum, aunque lleno de juicio, está profundamente entretejido con la seguridad de que Dios cuida de los que le temen. En medio del estruendo de la destrucción hay una voz suave que dice: Jehová es bueno y conoce a los que en él confían. Esta es una verdad que debemos traer a nuestra vida diaria. Aunque el caos reine en el mundo exterior, guerras, injusticias, gobiernos corruptos, incertidumbre económica, quienes pertenecen al Señor están en sus manos. Nahum nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de la estabilidad de las circunstancias, sino de la solidez de su carácter. Este mensaje resuena especialmente en tiempos de crisis, cuando lo que parecía sólido se desmorona, cuando las seguridades humanas se desvanecen. Dios sigue siendo nuestro refugio. Su fidelidad no cambia. Él permanece como torre fuerte para el justo, como escudo para el que se ampara bajo su sombra. Y no solo eso, Él conoce a los que en Él confían. No solo los protege, los mira, los acompaña, los sostiene en cada paso. En Nahum encontramos una imagen clara de esa tensión entre el derrumbe de lo terrenal y la firmeza de lo espiritual. Mientras el imperio de Nínive cae con estrépito, el pueblo de Dios recibe consuelo. Mientras el poder humano se disuelve como polvo, el reino eterno de Dios permanece inquebrantable. Esta es una esperanza que trasciende las épocas y atraviesa el corazón del creyente fiel. Por eso, este libro no es solo un juicio contra una ciudad antigua, es una invitación viva hoy a mantenernos firmes en la fe, a recordar que nuestra seguridad no está en lo que vemos, sino en aquel que no vemos, pero que es más real que cualquier imperio. Cuando todo a nuestro alrededor tiembla, podemos descansar en la certeza de que Dios es nuestro sustento, nuestro abrigo y nuestra roca eterna. En el capítulo 2,
vemos cómo el profeta describe la caída de Nínive como si la estuviera viendo con sus propios ojos. Los carros corren, los guerreros se tambalean, la ciudad cae en caos. Es una imagen de ruina total, y aún así hay una promesa escondida. En Nahum 1:15 dice: «He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas». ¿Buenas nuevas en medio del juicio? Sí, porque cuando el mal es destruido, cuando la injusticia es juzgada, hay libertad para el pueblo de Dios. El Evangelio, la buena noticia, comienza con el reconocimiento de que el mundo necesita ser redimido. Y eso incluye también el juicio de todo lo que se opone a la verdad. Por eso el mensaje de Nahum es también una sombra del Evangelio. Así como Nínive cayó por su pecado, también el pecado del mundo fue enfrentado en la cruz. Jesús llevó el castigo para que nosotros podamos ser libres. Pero quienes rechazan esa gracia siguen expuestos al juicio divino. Nahum, en su brevedad, nos recuerda una verdad esencial. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Las acciones humanas no quedan en el olvido ni en la impunidad. Toda injusticia, toda soberbia, todo rechazo consciente a la voluntad de Dios tiene su consecuencia. La justicia divina no duerme, y aunque parezca tardar, llega con precisión. Sin embargo, y aquí resplandece la gracia, para el que confía en Él hay refugio, hay consuelo, hay promesa eterna. Nahum proclama juicio, sí, pero también esperanza para los fieles. Dios no solo castiga el mal, sino que protege con ternura a quienes lo aman, a quienes se esconden bajo su sombra en medio del estruendo del juicio. ¿Y tú, dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En los muros de Nínive, fuertes, visibles, humanos, pero pasajeros? ¿O en la fortaleza de Dios, invisible, eterna, inquebrantable? Si este estudio sobre lo que nadie te ha contado sobre el profeta Nahum te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.